Tiempo de hablar con los protagonistas. Crónica anunciada. Crónica anunciada. Entrevista. ...35 pasaron de las 9 de la mañana, 14 grados 2 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Les decíamos que, seguimos haciendo una amplia cobertura respecto de lo ocurrido ayer en Guernica. Ayer hablamos con Esther, una de las personas desalojadas, lamentablemente, en la represión de la jornada de ayer. Hablamos con la ministra María Eugenia Bielsa. Hemos hablado con el propio fiscal de la causa, Condomí Alcorta. Si no tuvieron oportunidad de escuchar, yo insisto, recomiendo verdaderamente la nota. Y ahora vamos a hablar con el ministro de Desarrollo a la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, con Andrés El Cuervo Larroque, a quien le agradecemos por tomarse un rato para charlar con nosotros. Andrés, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, conoces un poco, ayer lo charlábamos fuera del aire en C5N, lo que yo pienso al respecto. Valoro de verdad que charlemos un rato sobre esto y que podamos debatirlo al aire. Yo lo que me preguntaba, y lo hago extensivo, es si no existía otra instancia para evitar justamente las imágenes que vimos ayer, si se venía trabajando justamente para evitar esto. Pero por supuesto, a ver, yo creo que sería un error quedarse con la imagen de ayer, que lamentablemente fue una consecuencia a la que se llegó por diversos factores, centralmente por la tosudez y la falta de predisposición y la obstrucción permanente de un sector de las organizaciones que formaban parte de la toma en terminar de resolver un proceso en el cual nosotros estamos interviniendo desde el mes de agosto, generando mesas de diálogo, y hace 40 días instalándome, por supuesto por instrucción del gobernador Axel Kicillof, instalándome yo personalmente en el distrito del Presidente Perón, en Guernica, con un dispositivo interministerial, a partir del cual logramos que 732 familias salieran de la toma de manera acordada y que ya están en proceso de gestión de su lote con servicios. La misma propuesta teníamos para la gente que aún permanecía en la toma, que no era un número muy grande, era un número mucho menor del que nosotros nos encontramos cuando iniciamos el trabajo, y lamentablemente hicimos todos los esfuerzos. Yo pedí 2 prórrogas, tanto el 23 de septiembre como el 1 de octubre, para que no hubiera desalojo forzoso. El 15 de octubre ya estaba pautado el desalojo, que corría desde el 15 al 30, trabajamos, y por pedido expreso nuestro, al fiscal y al juez, en poder seguir tratando de lograr un acuerdo. Eso tenía un tiempo límite, que era el martes a la noche. Imploré por todos los medios a este sector de las organizaciones a que diéramos una señal de desocupación voluntaria del predio, para a partir de eso poder lograr algún mecanismo de postergación del desalojo forzoso, y la verdad es que no hubo predisposición, colaboración. De una parte hubo mala fe, claramente del Polo Obrero, que siempre apostó al conflicto. De otras organizaciones entiendo que hubo falta de comprensión y finalmente, ocurrió lo que vimos ayer, que más allá de todo se realizó con absoluta prudencia dentro de lo que es un desalojo. Yo no coincido con la definición de represión. Yo creo que se ejecutó una medida judicial que tiene que ver con un proceso de desalojo que se realizó con todos los cuidados posibles. Ahora, a un operativo policial que incluye gases lacrimógenos y balas de goma, ¿cómo le llamamos? Bueno, mirá, te repito, el operativo estaba pensado justamente para que no tuviéramos consecuencias trágicas. Hoy nosotros tenemos 20 heridos leves, 14 de ellos son policías, 6 son personas que estaban dentro de la toma, y los 36 detenidos están todos liberados. Digamos, no hubo un proceso de ensañamiento o de represión, sino que se ejecutó una medida judicial que justamente tiene un carácter vinculado al uso de las fuerzas de seguridad. Pero dentro de ese procedimiento, repito, se tuvieron todos los cuidados y hubo supervisión de organismos de derechos humanos, de las áreas pertinentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del organismo de niñez, y lo que se hacía en el proceso de avance del operativo, igual esto es materia más del Ministerio de Seguridad que mía, está encapsular las casillas donde hubiera personas, y el personal civil
retiraba a las personas que se hallaban allí. Lo que también tenemos que señalar es que había un grupo dentro de la toma que tuvo la voluntad de resistir violentamente el procedimiento, y obviamente en ese marco se tuvieron que utilizar los instrumentos que tienen las fuerzas de seguridad para enfrentar ese tipo de agresiones. Me aparto un segundo del debate y de la discusión, que me parece que está bueno, y que está bueno darlo así, al aire, para más o menos poner sobre la mesa los datos de lo de ayer, porque circulan versiones de todo tipo. De hecho, recién veía que mandaba mensajes a la aplicación diciéndonos que hay fallecidos. Es absolutamente falso que haya fallecidos. Totalmente falso. Bien. Ahora, Cuervo, vos decías recién esto de, bueno, las organizaciones de izquierda o el Polo Obrero hicieron todo lo posible para llegar a este desenlace. Bueno, pero quien toma la decisión del desenlace, en definitiva, es el gobierno de la provincia, más allá de que entiendo que vos me digas, bueno, hay un fallo judicial de por medio. Y el desenlace termina siendo contra las familias que quedaban allí, digamos, los que terminan pagando los platos rotos son las familias. La persona con la que hablábamos ayer que decía, perdí absolutamente todo, me quedaron todas las cosas adentro y demás. Juan, yo estuve con las familias, nosotros recibimos 23 familias, que ya la mayoría fueron reubicadas porque prefirieron ir a casas de familiares en los paradores que teníamos constituidos justamente para contener este tipo de situaciones. Yo hablé con las familias, lamentablemente las pocas familias que quedaban dentro del predio, porque la mayoría de los que estaban en el predio eran militantes de estas organizaciones, las familias lo que nos plantean es que no habían tenido ninguna información de todas las propuestas que hizo el gobierno. Nosotros, primero que hay 732 familias que ya están encaminadas en la gestación de un lote con servicios, que fueron las que firmaron el acuerdo con nosotros. Y les ofrecíamos a todas las familias, inclusive con números inflados de familia, porque todo el tiempo las organizaciones, y sobre todo el Polo Obrero, con una irresponsabilidad absoluta, nos agrandaba el número de personas y familias, que era ostensiblemente evidente que no había esa cantidad, pero nosotros siempre tuvimos la predisposición de asignarle a todas las personas que demostraban necesidad un lote con servicios, y de hecho ya tenemos la tierra y las hectáreas en el marco del plan de hábitat que lanzó el gobernador para gestarlos. Eso lleva un proceso de 4 a 6 meses, y también teníamos 11 hectáreas disponibles para trasladar a las familias que estaban en la toma y que pudieran esperar en ese lugar, asistidas por el Estado, la adjudicación del lote. Y se opusieron a eso. Nunca en la historia hubo una oferta de este tipo para una situación de estas características. Y un sector de las organizaciones quería este desenlace porque su objetivo era desgastar al gobierno y poder tener un espacio para pararse por izquierda de lo que expresa hoy el Frente de Todos, o lo que puede expresar Axel, o inclusive también no descarto que muchos hayan tratado de mellar mi figura en función no de mi rol de gestión, sino de mi función política vinculada a la organización que pertenezco. Entonces creo que tenemos que ser muy claros, y la decisión la toma la justicia. Lo que estaban buscando también era que el gobierno desacate una decisión de la justicia, porque también buscan mellarte por derecha y poner al gobierno en un lugar complejo también desde ese punto de vista. Ahora, Larroque, ¿cómo estás? Rocío creo te saluda. Sí, más allá de esto que vos planteás, obviamente lo que más preocupación nos genera es la situación de las familias. Sabemos del trabajo que se hizo y sabemos de que hay mucho proyecto más a largo plazo, porque bueno, obviamente hay cuestiones que llevan tiempo. Ahora, vos recién hablabas de que se estaba atrás de las familias. Te quería consultar en particular para que quede claro ¿cuál es la situación de las familias que quedaban ayer? Digo, si ayer ya todas estaban ubicadas efectivamente, y no solo la cuestión de la vivienda y cómo va a seguir de acá en adelante hasta que esos planes se concreten, sino también las pertenencias, porque ayer vimos imágenes terribles de cómo se quemaron todas las casillas y además de perder las casillas, perdieron sus pertenencias personales, ¿no? Algunos se fueron directamente sin nada. Vamos a aclarar, las casillas las quemaron los que estaban resistiendo el procedimiento. O sea, cuando empezó el operativo había mucho fuego en el predio y justamente fue un mecanismo defensivo que utilizaron los militantes de las organizaciones. Eso por un lado. Todas las pertenencias se trasladan a un depósito municipal donde las personas que acrediten ser los dueños las van a recuperar. Y por otra parte, yo quiero aclarar de manera muy contundente, digo, la mayoría de las familias no dormían en el predio. O sea, lo que las familias en general son del distrito, ocupan un terreno
no todas, obviamente había familias y a esas las estamos conteniendo y vamos a seguir trabajando para resolver no solo su situación transitoria, sino la situación de fondo, pero en general las familias todas se reubicaron en sus viviendas de origen, que son viviendas donde padecen hacinamiento, pero que son los lugares donde duermen y durante el día ocupaban el terreno. Esa es la situación de la mayoría de las familias, repito, teniendo en cuenta que el 70-80% de las personas y familias ya se habían retirado por un acuerdo con el Estado. Uh-huh. ¿Y qué sucede ahora? Digo, las personas, es indudable que ayer había gente, familias que estaban allí, digamos. Bueno, nosotros, de hecho, hablamos al aire. Nosotros estamos trabajando con todas las familias. No, pero digo, justamente pensando de acá en adelante, ¿a dónde fue esa gente? ¿Hay un plan para esa gente? Digo, además del desalojo, Juan, ¿cómo sigue esto? Juan, a ver, nosotros tenemos 3 paradores transitorios, tenemos 11 hectáreas también, como te decía antes, donde teníamos preparadas para la reubicación transitoria de esas familias, pero las familias no nos demandaron eso, las familias se devuelven a sus casas o a casas de familiares porque prefieren estar ahí. Digamos, no hay una situación de cientos o de miles de familias en situación de calle, eso es absolutamente falso, y además hay una política estructural que presentó el gobernador justamente el 29 de septiembre para resolver el problema de hábitat en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con generar 85.000 lotes con servicio en la provincia de Buenos Aires y 3.000 están dedicados para Presidente Perón. O sea que nosotros con 3.000 lotes resolvemos holgadamente la situación de la toma, y un sector de las organizaciones que se opuso sabiendo que la solución la tenía en la mano, con una perversidad tremenda, y que no le interesan las familias, solamente le interesa correr por izquierda un sector político que quizás le melló la militancia que en otro tiempo podía participar de sus organizaciones, porque tomó un montón de esas reivindicaciones. Poli Sabatés creo que tiene una pregunta para vos, Curvo. Sí, ¿qué tal, Larroque? ¿Cómo va? Bueno, estoy escuchando obviamente atentamente sus respuestas. Obviamente lo que pasó ayer fue un desenlace muy terrible y creo que no puede justificarlo ni nadie. Quería preguntarte si hacen desde el gobierno provincial alguna autocrítica de cualquiera de las instancias y etapas de este conflicto en el medio, o cómo terminó, alguna autocrítica que hacer, porque no se escuchó mucho estos días. Mirá, te repito, nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles y más, de hecho hasta el día anterior nos estaban criticando justamente por entre comillas, las ofertas que habíamos generado para resolver la situación. Yo estuve 40 días instalado y ahora estoy yendo para Guernica también, y voy a seguir yendo los próximos días porque tenemos que trabajar tanto con las familias que acordaron previamente como con el resto de las familias que así lo demanden, y mi idea es esa. Siempre uno puede cometer errores porque somos personas y actuamos de buena fe, con el mayor de los compromisos y con toda la pasión, pero objetivamente somos seres humanos. Sí te puedo decir que nosotros hicimos todos los esfuerzos, que en el marco del conflicto no solamente se trabajó sobre la circunstancia particular de la toma de Guernica, sino que se lanzó una política integral de hábitat y vivienda por parte del gobernador, porque yo quiero destacar que acá no fuimos con parches o con soluciones transitorias, sino que hubo una definición de presentar un plan estratégico en materia de hábitat y vivienda, y además, obviamente, en el caso particular de Guernica y de Presidente Perón, y para las familias que estaban en la toma, repito, la mayoría salió por un acuerdo voluntario, y a las que quedaban hicimos todos los ofrecimientos posibles, inclusive tomamos todos los planteos que hicieron las organizaciones hasta último momento, explicándoles que los tiempos corrían y que teníamos que firmar un acuerdo. El martes a las 20 horas estábamos esperando en Guernica para firmar el acuerdo, y hasta las 23:30 esperé que vengan y no vinieron. Vino la abogada de la gremial, la Rosario, la abogada de quienes estaban en la toma, y nos planteó que no iban a venir a firmar, y al día siguiente le dije, por favor, compañeros, compañeras, tratemos de desalojar una parte del predio, así el fiscal y el juez ven que hay una predisposición a la desocupación, y no hubo forma. Yo hice todo y
seguramente me debo haber equivocado, pero la verdad que hice todo. Cuervo, te hago la última, e insisto, a sabiendas que, que no opinamos igual y demás, me parece valorable que salgas a charlar con nosotros y a discutir esto, sobre todo para la gente que está del otro lado, que tiene todo el derecho del mundo de pensar como quiere y sacar las conclusiones que quiera al respecto. Ayer hablábamos con el fiscal Condomial Corta y yo reflexionaba al aire y decía, y claro, ¿cómo no vamos a tener esta resolución con un fiscal que dice, bueno, hay que desalojar desde el primer día? Si el fiscal era un fiscal absolutamente ajeno a los reclamos sociales, absolutamente ajeno a entender la situación de las familias, la situación desesperante de las familias que tienen que ir a ocupar una casilla de 2x2 y que tienen que cagar en la tierra para subsistir y para seguir aguantando ahí. Sí, el tipo me dice, bueno, ¿cómo que no me puedo sacar una selfie en el medio de una represión? Que nunca más me voy a poder sacar una selfie. Bueno, uno entiende que ahí el Poder Judicial está absolutamente ajeno a las necesidades de la gente y yo insisto, para mí no se le puede contestar con el Código Penal a gente que está atravesando un serio problema de hábitat. Entonces, te quería preguntar puntualmente qué pensabas al respecto, qué pensás de lo que hizo, por ejemplo, ayer el fiscal y si en definitiva... vuelvo sobre la primera pregunta, perdón, pero si en definitiva no existía otra posibilidad, otra solución a esto, extender los plazos, decir, bueno, una semana más, buscar la manera de, si se había trabajado tanto por evitar lo que terminó sucediendo ayer, bueno, ¿por qué no entrar en otra instancia? Juan, a ver, repito, pedí dos prórrogas, el 23 y el 1 de septiembre. Las organizaciones tuvieron una actitud absolutamente irresponsable en el marco de esos dos procesos de tiempo de prórroga que tuvimos, de no comprender que teníamos que generar un acuerdo. Hicimos todo tipo de ofrecimiento, porque no es que acá no hubo voluntad por parte del Estado de decir no propusimos nada, no, propusimos entregarle lotes con servicios a las familias. No estamos hablando de una cuestión menor, tratemos de ponernos en contexto, no, esto no ocurría ni los 4 años anteriores, no es una cosa del común, y a su vez brindarles toda la asistencia posible en el marco de su situación de vulnerabilidad a cada familia. Entonces, y respecto en esos al fiscal, dos periodos esos dos periodos de prórroga se perdió un tiempo valiosísimo. El 15 comenzó a regir el periodo de desalojo, ¿no? Porque yo te entiendo, ¿por qué no pediste prórroga? ¿Sabés por qué? Porque cada vez que teníamos un plazo mayor, las organizaciones seguían en la voluntad, sobre todo el polo obrero, en la voluntad de obstruir el acuerdo. Así todo, en periodo de desalojo, le pedí al juez y le pedí al fiscal que me dejaran seguir interviniendo y trabajamos hasta el último momento para poder lograr un acuerdo, pero cuando hay una parte que no tiene la voluntad y que no le importan las familias, yo quiero remarcar en claro, acá hubo organizaciones que tuvieron una actitud muy perversa y que nunca les preocupó a las familias porque el Estado hizo todos los ofrecimientos. Entiendo los planteos que hacen ustedes, entiendo los planteos de los oyentes, los tomo, los respeto, los valoro, porque también para mí es una situación compleja y dolorosa, pero también digo que se hizo un esfuerzo inmenso y que las propuestas por parte del Estado estuvieron, y eso lo reconocen todos los actores que participaron del proceso y que no tienen nada que ver con el Estado provincial. Después lo de la selfie, eso por supuesto, ya saben mi opinión, eso no sé, ni la ponderación que yo tenga por esas cuestiones, van aparte, no comparto para nada, por supuesto. Andrés Larroque, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. Era el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque. ¿Qué pasaba en Crónica Anunciada? Montar circo, recibir sobres, encubrir amigos, instalar mentiras deliberadas o investigar, preguntar, chequear, informar. Crónica Anunciada. Periodismo. Otro. Es posible.